La mayor trampa de todas. Vivir con lo que se ha hecho. El precio y proceso de la atrocidad. El trauma psicológico de vivir con lo que se ha hecho a uno de tus semejantes puede que represente el precio más significativo que se cobra a la atrocidad. Los que cometen atrocidades firman un pacto con el diablo. Han vendido su conciencia, su futuro, su paz de espíritu por una ventaja breve, pasajera y autodestructiva. Parte de este estudio se dedica a examinar el sorprendente poder de la resistencia del hombre a matar, la ventaja psicológica y la manipulación que se requieren para conseguir que los hombres maten y el trauma que resulta de ello. Una vez que hayamos tomado en consideración todas estas cosas, entonces podremos ver que la carga psicológica de cometer atrocidades debe ser tremenda. Con todo, debo dejar meridianamente claro que este examen del trauma asociado a matar de ninguna manera entraña denigrar o minusvalorar el horror y el trauma de aquellos que han sufrido atrocidades. La idea estriba aquí en conseguir una comprensión de los procesos asociados a la atrocidad, una comprensión que en ningún caso pretende despreciar el dolor y sufrimiento de las víctimas de las atrocidades. El coste de cumplir. El que mata puede verse empoderado cuando mata, pero a la postre, a menudo años más tarde, puede que tenga que cargar con el lastre emocional de la culpa que ha enterrado con sus actos. Esta culpa se vuelve prácticamente inevitable cuando el bando del que mata pierde y tiene que responder por sus acciones, algo que, como ya hemos visto, constituye una de las razones por las que forzar a la participación en una atrocidad es una manera extrañamente efectiva para motivar a los hombres en combate. Aquí vemos a un soldado alemán que, años después, tiene que enfrentarse a la enormidad de sus actos. El soldado conserva una dura imagen de unas cabañas de labriegos ardiendo en Rusia, con sus moradores todavía dentro. Vimos a los niños y a las mujeres con sus bebés, y luego oí un ¡puf! La llama había atravesado el tejado de paja, y había una columna de un marrón amarillento ascendiendo por el aire. No me impresionó mucho entonces, pero cuando lo pienso hoy en día, maté a esa gente, los masacré. John Keegan y Richard Holmes, Soldiers. La culpa y el trauma de ser un humano medio al que se le fuerza a asesinar a civiles inocentes no necesariamente tiene que aguardar años antes de que aflore como repugnancia y rebelión. A veces, el que ejecuta no puede resistir las fuerzas que le mueven a matar, pero la pequeña voz que queda de la humanidad y la culpa gana la partida poco tiempo después. Y si el soldado reconoce verdaderamente la magnitud de su crimen, entonces debe rebelarse violentamente. En su calidad de oficial de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial, Glenn Gray entrevistó a un desertor alemán que había despertado moralmente tras participar en una ejecución. Siempre recordaré el rostro de un soldado alemán cuando describió este despertar drástico. Cuando lo elegimos para investigarlo, en 1944, estaba luchando con el maquis francés contra su propia gente. A mi pregunta sobre los motivos de que hubiera desertado a la resistencia francesa, respondió describiendo su participación en operaciones de represalia contra los franceses. En una de esas operaciones, se le ordenó a su unidad que prendiera fuego a un pueblo y que no dejaran que ninguno de los aldeanos escapara. Mientras contaba cómo disparaban a las mujeres y niños mientras huían gritando de las llamas de las casas ardiendo, la cara del soldado se contraía de una forma dolorosa y casi no podía respirar. Era patente que esta experiencia extrema le había causado un shock,
que le había hecho tomar conciencia de su propia culpa, una culpa que temía que nunca podría expirar. En el momento de ese despertar, no tuvo ni el valor ni la resolución de impedir la masacre, pero su deserción a la resistencia francesa, poco después, fue prueba de un nuevo curso de su vida radical. En algunas raras ocasiones, a los que se les ordena ejecutar a seres humanos, poseen la extraordinaria fibra moral que se necesita para mirar directamente a la cara a la autoridad que exige obediencia y negarse a matar. Estas situaciones representan tal grado de valentía moral que a veces se convierten en legendarias. Los relatos concretos de las muertes personales de un soldado son normalmente difíciles de conseguir en una entrevista, pero en los casos de individuos que se negaron a participar en acciones que consideraban injustas, los soldados se suelen mostrar extremadamente orgullosos de sus actos y les causa placer contar la historia. Con anterioridad en este estudio, vimos al veterano de la Primera Guerra Mundial que se sentía tremendamente orgulloso de haber sido más listo que el ejército al haber fallado intencionadamente cuando formaba parte de un pelotón de ejecución. Y vimos a un mercenario de la Contra que estaba encantado porque él y sus camaradas habían fallado a propósito al disparar contra un barco repleto de civiles. Un veterano de la milicia cristiana en el Líbano tenía varias muertes personales de las que estaba muy dispuesto a hablarme, pero también tenía una situación en la que se le ordenó disparar contra un vehículo y se negó. No estaba seguro de quién estaba en el vehículo y se enorgullecía contando que prefirió ser represaliado que matar en esa situación. A todos nosotros nos gustaría creer que no participaríamos en atrocidades, que nos enfrentaríamos a nuestros amigos y líderes, y que incluso dirigiríamos nuestras armas contra ellos en caso de necesidad. Sin embargo, existen procesos profundos en juego que impiden el enfrentamiento entre compañeros y líderes en una circunstancia de atrocidad. El primero tiene que ver con la exoneración grupal y la presión de grupo. En cierto sentido, la autoridad que exige obediencia, el que va a matar y sus compañeros, producen en su conjunto una difusión de la responsabilidad entre ellos. La autoridad se ve protegida del trauma y la responsabilidad por la muerte porque otros realizan el trabajo sucio. El que mata puede racionalizar que la responsabilidad realmente atañe a la autoridad y que su culpa se difumina entre cada uno de los que se encuentran con él y aprieta el gatillo. Esta difusión de la responsabilidad y exoneración grupal de la culpa es la ventaja psicológica básica que hace que funcionen los pelotones de ejecución y las situaciones de atrocidad. La exoneración grupal puede funcionar en un grupo de extraños, como en el caso de un pelotón de ejecución. Pero si un individuo está vinculado al grupo, entonces la presión de grupo interactúa con la exoneración grupal de tal manera que casi fuerza la participación en una atrocidad. Así que resulta extraordinariamente difícil que un hombre que está vinculado por el afecto mutuo y la interdependencia rompa y rechace abiertamente participar en lo que hace el grupo, incluso si se trata de matar a mujeres y niños inocentes. Otro proceso poderoso que garantiza cumplir en una situación de atrocidad es el impacto del terrorismo y el instinto de supervivencia. El shock y el horror de ver cómo se inflige una muerte violenta sin provocación crea un profundo miedo atávico en los seres humanos. Mediante la atrocidad, la población oprimida puede ser anestesiada en un estado de desvalimiento adquirido que comporta sumisión y obediencia. El efecto en los soldados que cometen atrocidades puede ser muy similar. La vida humana se devalúa por completo con estos actos, y el soldado se da cuenta de que una de las vidas que ha sido devaluada es la suya propia. En cierto momento, el soldado dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, y se da cuenta con empatía a nivel profundo de que las entrañas de uno de esos cuerpos humanos que gritan, se retuercen, sangran y están atravesados por el horror,
podrían fácilmente ser las suyas. Y el coste de no cumplir. Glenn Gray recoge el que puede ser el rechazo más llamativo a participar en una atrocidad del que se tiene constancia. En los Países Bajos, los holandeses hablan de un soldado alemán que era miembro de un pelotón de ejecución al que se le había ordenado disparar contra unos rehenes inocentes. De pronto, se salió de la fila y se negó a participar en la ejecución. Ahí mismo fue acusado de traición por el oficial a cargo. Se le colocó con los rehenes y fue ejecutado de forma sumaria por sus camaradas. En un acto, el soldado ha abandonado para siempre la seguridad del grupo y ha quedado expuesto a las exigencias más extremas de la libertad. Respondió en el momento crucial a la voz de su conciencia y ya no se veía empujado por las exigencias externas. Tan solo podemos imaginar la influencia que debió de tener en los que mataban y en los que morían. En cualquier caso, no debió de ser menor, y los que oyen este episodio no dejan de sentirse inspirados. Aquí, en su forma más espléndida, vemos el potencial de la bondad que existe en todos los seres humanos. Al superar la presión del grupo, la autoridad que exige obediencia y el instinto de supervivencia, este soldado alemán ofrece esperanza a la humanidad y nos vuelve un poco orgullosos de ser de la misma especie. Este, en última instancia, puede que sea el precio de desobedecer que tienen que pagar esos hombres atrapados en un grupo o nación que está atrapado en el horror sin salida del ciclo de la atrocidad. El desafío supremo: pagar el precio de la libertad. Marquémonos un estándar tan alto que sea glorioso cumplirlo y, entonces, cumplámoslo y añadamos un nuevo laurel para la corona de los Estados Unidos. Woodrow Wilson. De igual manera, cada soldado que se niega a matar en combate, de manera secreta o abierta, representa el potencial latente de la nobleza en la humanidad, y, sin embargo, se trata de un potencial paradójicamente peligroso si las fuerzas de la libertad y la humanidad deben enfrentarse a aquellos cuyas matanzas sin límite se alimentan de las atrocidades. Puede que el bueno, que no está dispuesto a superar su resistencia a matar cuando se enfrenta a un innegable malo, esté destinado a la postre a la destrucción. Aquellos que aprecian la libertad, la justicia y la verdad deben reconocer que existe otra fuerza independiente en este mundo. Existe una lógica distorsionada y un poder que residen en las fuerzas de la opresión, la injusticia y el engaño. Pero esos que se arrogan ese poder se encuentran atrapados en una espiral de destrucción y negación que, a la larga, les destruirá a ellos y a cualquier víctima que puedan conseguir que les acompañe hasta el abismo. Aquellos que valoran la vida humana individual y la dignidad deben reconocer de dónde sacan su fuerza y, si se les fuerza a hacer la guerra, deben hacerla con tanta preocupación por las vidas inocentes como sea humanamente posible. No deben caer en la tentación o verse enemistados hasta verse transitando el camino traicionero y contraproducente de las atrocidades, ya que, como señala Gray, su brutalidad hizo que luchar contra los alemanes fuera más fácil, mientras que la nuestra debilitó la voluntad y confundió el intelecto. A menos que un grupo esté preparado para dedicarse totalmente a la lógica distorsionada de la atrocidad, ni siquiera conseguirá las ventajas miopes de esa lógica, sino que se verá inmediatamente debilitado y confundido por su propia inconsciencia e hipocresía. Cuando uno vende su alma, no hay medias tintas. La atrocidad, ese asesinato a corto alcance de los inocentes y los indefensos, constituye el aspecto más repugnante de la guerra, y aquello que reside en el hombre y le permite llevar a cabo estos actos es el aspecto más repugnante de la humanidad. No debemos permitir sentirnos atraídos por ello.
ni tampoco debemos, en nuestra repugnancia, ignorarlo. A la postre, el propósito último de esta parte y de este estudio ha sido tratar el más feo aspecto de la guerra, para que lo conozcamos, lo nombremos y lo afrontemos. Recemos por esto imploremos, que todos los sueños innobles expulsemos y objetivos más elevados consigamos, y, como hombres que de un hechizo despertamos, crezcamos más fuertes, más nobles que antaño, cuando haya paz. Austin Dobson, veterano de la Primera Guerra Mundial. When there is peace.